montajes judiciales en las universidades públicas colombianas, el caso de Brija, pues es un trabajo colectivo que se ha venido desarrollando durante muchísimos años, es el fruto del trabajo de muchas personas y es finalmente recopilado, escrito por Miguel Ángel Beltrán de la Universidad Nacional, el profesor Miguel Ángel, la profesora Luisa Natalia Caruso, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, y Gloria Amparo Silva, defensora de derechos humanos e integrante del equipo jurídico de los juegos. Mi nombre es Paola Acosta. El día de hoy voy a moderar esta presentación. Soy profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a tener inicialmente la presentación de los profesores y de los invitados. El día de hoy nos acompañan en la mesa el profesor Rosenberg Ariza, Gladys Jiménez, en representación de los familiares, Violeta Arango y Yelitza Merechán. Y al final vamos a tener también una conversación con los autores del libro. Entonces, agradecerle mucho también a los invitados por acompañar la mesa en la presentación de este texto. Le voy a dar la palabra entonces al profesor Rosenberg Ariza. El profesor Rosenberg es abogado sociólogo, doctor en sociología jurídica, con un postdoctorado en la Universidad de Brasilia. Es coordinador del Grupo de Investigación Estados y Usos Sociales de la Ilegalidad e Ilusos de la Facultad de Ciencias Humanas del Departamento de Sociología. El profesor Ariza ha escrito múltiples artículos sobre violencia y sobre represión estatal en Colombia, y el día de hoy quisimos traer dos destacados de estos artículos para compartir con ustedes. Uno es la violencia estatal frente a la protesta social, el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT en Colombia. Este artículo fue escrito en coautoría con el sociólogo Edgar Velázquez. Y otro artículo que quisimos traer el día de hoy es La sociología, un oficio peligroso, memoria del estigma y el silenciamiento, publicado en la Revista Colombiana de Sociología. Y pues también este artículo fue escrito conjuntamente con el profesor Miguel Ángel Beltrán, profesor con el que viene adelantando, digamos, una investigación sobre la infiltración policial en el campus universitario. Sin más, entonces, le doy la palabra al profesor Rosenberg Ariza, y agradeciendo mucho la participación en este lanzamiento, pero también en este homenaje que estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Hay dos temas que no puedo dejar de mencionar para empezar. El primero, recordar que hoy es 16 de mayo. Y bueno, el 16 de mayo yo ya no sé si hacer un minuto eterno de silencio por la impunidad en este país, o simplemente rememorar lo que pasó este 16 de mayo. Tal vez solo decir que este hecho histórico, este asesinato, esta violación del campo universitario que ocurrió en 1984, a pesar de la propia universidad, cuando digo a pesar de la propia universidad, es que la universidad no tiene memoria sobre sus víctimas y no ha hecho una tarea realmente que sea consistente con lo que las víctimas, con lo que los familiares, con lo que la propia comunidad universitaria demanda. El caso Colectivo 82 es un ejemplo, el 16 de mayo del 84, y podemos hacer una lista interminable desde 1921, pasando por la dictadura de Rojas Pinilla, y no terminaríamos con todo este esquema jurídico, político de persecución del pensamiento crítico. Entonces, en primer lugar, recordar el 16 de mayo,
recordarlo como podemos hacer en la academia, desde una reflexión profunda, crítica, y mantener la memoria y seguir pretendiendo la justicia, la verdad y la reparación. El segundo tema es que está Violeta con nosotros, y bueno, yo sé que vamos a hacer un homenaje a Violeta, pero yo quisiera en primer lugar agradecerle que esté en este espacio. Creo que su presencia nos llena de fuerza, de valor, de convicción. Creo que dejaremos para el homenaje a Violeta. A mí se me sigue quebrando la voz, porque parte de la persecución, del estigma y de la judicialización lleva a que tomemos distintos caminos en la vida, y creo que ese es un tema que también tenemos que revisar a profundidad, de manera crítica y autocrítica, desde adentro y desde afuera de la universidad. Creo que por supuesto el tema que nos ocupa es el caso Lebrija, y también tengo que presentar un saludo muy fraterno a todas las familiares, a las compañeras que fueron judicializadas, a los compañeros, porque este caso creo que es un caso relevante, y creo que esta historia tiene mucho dolor, tiene mucha incomprensión, tiene todavía una carga profunda de estigmatización, y también tiene todo lo contrario, porque afortunadamente las compañeras hicieron un trabajo de tesis maravilloso, y de ese trabajo de tesis incluso nuestro grupo de investigación terminó sacando un esquema de montajes judiciales. Hicimos una infografía de montajes judiciales. Ahora estamos diseñando precisamente los esquemas de perfilamiento, etcétera, para que ustedes, eso no es muy difícil porque eso lo hace la inteligencia, entonces comprenderlo no es tan difícil, pero revisarlo, porque muy seguramente en esos esquemas de perfilamiento muy seguramente terminan cayendo algunos estudiantes en ese perfilamiento. Entonces también para ellas y ellos un saludo fraternal. Para los autores del texto, yo creo que hablar de ciertos temas hay que tener cierta independencia, tener cierta capacidad y tener tal vez experiencia. A mí me pidieron un honor inmerecido, y fue hacer el prólogo del libro. Yo quisiera referirme a tres cosas que dije en el prólogo, tres cosas muy puntuales y dos cosas adicionales. Voy a intentar decir 5 cosas que creo que pueden ser importantes cuando hablamos de este libro. Un libro que debe ser de consulta para los estudiantes del primer semestre hasta cuando terminen el doctorado. Sobre todo los de los primeros semestres podrían leerlo muy bien para que adquieran allí unas prácticas de autocuidado, porque a veces terminamos involucrados en temas que precisamente tienen que ver con espacios políticos, personas que inducen y que construyen precisamente esto que vamos a estudiar, que son los montajes judiciales y la infiltración. Creo que aquí hay en este libro una hermosísima oportunidad para mirar todos los repertorios de entrampamiento que ha construido el Estado. Estos repertorios, digamos, pretenden dos cosas de manera muy puntual: neutralizar el pensamiento crítico, y cuando no lo logran neutralizar, judicializarlo, estigmatizarlo y hostigarlo. Y esa es una práctica clarísima. Y evidentemente, digamos que el pensamiento crítico en la universidad es objeto de persecución de la inteligencia militar y de la inteligencia policial. El texto nos da la oportunidad de revisar esto desde cuándo empezó. Hay una revisión histórica muy interesante que se hacen los autores, y lo hacen desde la creación del SIC, del Sistema de Inteligencia Colombiano, y nos muestran cómo desde el primer momento, cuando se crea el Sistema de Inteligencia Colombiano, se establece que los comunistas son enemigos del Estado, y que los estudiantes comunistas y que lo que pasa en las universidades son enemigos del Estado.
Y esta reflexión que aparece desde los años 50 hasta hoy, pues evidentemente nos interpela de múltiples maneras. Creo que allí se hace un recorrido por supuesto, por eso ese nefasto departamento que fue el DAS y toda su tarea de estigmatización, judicialización, y pues lo que estamos enterándonos en estos días, que no es nada novedoso, que el DAS pasaba las listas para asesinar precisamente a los líderes sociales y a los intelectuales del país. El texto recupera la historia de inteligencia estatal analizada desde un punto de vista crítico. Creo que hay una escasísima bibliografía en este tema, y ese es un llamado también autocrítico a la academia. Nosotros estudiamos muy poco el tema de la seguridad nacional y el tema de la inteligencia, porque creemos que ese es un tema de derecha, y creo que tenemos que soltar ese prejuicio. Ese es un prejuicio absurdo, y como dirían algunos, también empezar a estudiar los ricos, porque nos quedamos demasiado estudiando los pobres. Entonces tenemos que superar muchos prejuicios, lo estoy diciendo en términos autocríticos, para la sociología y las ciencias humanas, pero también creo que es una reflexión para temas como el tema de la seguridad nacional y el tema del trabajo de la inteligencia militar y la inteligencia policial. Yo refiero, tengo un abogado que me posee, refiero en el prólogo una sentencia de la Corte Constitucional, la C-540, una sentencia de constitucionalidad del 2012, donde precisamente la Corte declaró inexequible el proyecto que se presentó en ese momento de inteligencia. Y curiosamente tuvimos un periodo de cerca de 12 meses donde no había marco jurídico para la inteligencia. Y creo que esos espacios, llamémoslos de alegalidad, fueron utilizados por la inteligencia, entre otras cosas. O sea que habría que reflexionar de manera muy profunda también sobre este aspecto. Creo que nosotros no podemos obviar la ley estatutaria, la 1621 del 2013, digamos, donde nos dice cuáles son las instituciones que hacen inteligencia militar, que hacen inteligencia policial. Y aquí, cuando uno lee esta ley estatutaria, uno encuentra que es legal y constitucional infiltrar. Y digamos, esa es una cosa que nos toca asumir: es legal y es constitucional infiltrar por razones de seguridad nacional. ¿Cuáles son las razones de seguridad nacional? Esperemos que no sean las mismas razones del Estado de Álvaro Uribe Vélez. Y en esto, por supuesto, está la discusión que estamos haciendo en estos días, que hemos hecho durante los últimos 52 años, sobre la política del enemigo interno. Es decir, vamos a mantener una política de seguridad nacional centrada en la lógica del enemigo interno. Claro, hoy tenemos una Dirección Nacional de Inteligencia donde tiene algo muy interesante, y es que en la Dirección Nacional de Inteligencia hay un exguerrillero. Digo, eso es interesante que pase, pero que haya transformaciones en la política pública de seguridad nacional que se democratice es poco probable. Decíamos en la última cátedra del caso colectivo 82-caso de Lebrija, que en Guatemala, al finales de los años 80, los militares, cuando salió el informe de la Comisión de la Verdad, los únicos casos que se pudieron judicializar en Guatemala fueron los que el ejército abrió, y abrió 82 casos. Y cuando abrieron esos expedientes, se pudo constatar de todo lo que se hablaba. Claro, en un gobierno del cambio, pretender que se abran los expedientes judiciales de inteligencia en materia de infiltración, muy seguramente es poco probable que se consiga. Pero esta ley que tenemos vigente no nos permite nunca que se abra. Incluso los del FBI y los de la CIA se pueden abrir en el marco de 30 años, establece la seguridad nacional norteamericana. Y en el caso colombiano es per seculam seculum. Entonces, valdría la pena pensar en la posibilidad, en materia de reparación y de verdad, que por lo menos en la Ley de Seguridad Nacional, en el transcurso de 30, 50 años, cuando tal vez no estemos la mitad de este auditorio, se abran esos expedientes y se pueda conocer la verdad de lo que hizo inteligencia en materia de falsos positivos judiciales y de montajes judiciales. Y creo que eso sería parte
del proceso que nosotros podemos reclamar. Vamos al caso Lebrija. El caso Lebrija, en el texto, por supuesto, yo no voy a hacer eso que llaman ahora spoiler, porque si no ustedes no van a leer el libro, pero yo quisiera mencionar 3 cosas. Primero, creo que es importante que hagamos conciencia de una cosa que en la universidad es muy difícil hacer conciencia. Creo que hoy es difícil hacer conciencia de casi todo, pero particularmente hacer conciencia de que hay infiltrados e infiltradas. Eso es algo para la gente, como cuando uno lo dice, es como el Pucho que está diciendo cosas que pasaban por allá en los 70. ¿Sí? El Pucho ya está sollado, quién sabe, pasó por el Freud, no sé qué le pasó, llegó a clase diciendo que hay infiltrados. ¿Sí? Pero peor aún, yo estaba por ahí en un claustro de profesores, no me deja mentir la profesora Nubia que está por ahí, camuflada, perdón, mimetizada. No me deja mentir que en un claustro de profesores, cuando hablamos de infiltramiento, los profesores nos quedaron mirando y me dijeron: superen la Guerra Fría. Eso fue en otra época en la universidad, lo cual significa que no es un problema solo de estudiantes, también es de profesores. Y pues sí, nosotros estamos haciendo una investigación sobre infiltramiento, y cuando uno empieza a hacer una investigación sobre infiltramiento, hay una cosa rarísima, que es un fenómeno que se llama negación. Hay un negacionismo sobre estos temas, sobre muchos temas en la universidad, pero la primera actitud casi colectiva, como si fuera una suerte de mecanismo de defensa colectivo, es más o menos decir que el fenómeno no existe. Y bueno, existe, hay que asumirlo. Y muy seguramente algún día nos enteraremos, o tal vez nunca nos enteraremos, que algún compañero de pupitre, algún compañero de combo colectivo era infiltrado o era infiltrada. Muy seguramente. Pero muy seguramente cuando uno empieza a verlo, en el caso de Lebrija está claro que la persona que es la pieza jurídica clave para toda la judicialización es un infiltrado de la policía, y que en el proceso judicial se comprueba fehacientemente que lo es. Si no, digamos, esta reunión no tendría motivo para tenerse el día de hoy. Y el hecho de que un policía se infiltre con un nombre tan particular, o sea, es que tiene un nombre infiltrado. Es decir, es que hay algunos que tienen nombre infiltrado, hasta el nombre es infiltrado. ¿Cómo es? ¿Cooper Díaz? Cooper Diomedes Díaz Amado, o sea, el cacique de la Junta debe estar. Bueno, es policía y le gusta el vallenato y Diomedes, pero esa es una discusión muy interesante para la inteligencia militar, para la inteligencia policial en este caso. El perfil, ahora nos toca a nosotros hacer contraperfil. ¿Cuál es el perfil del infiltrado? ¿Cómo se comporta el infiltrado? Entonces, el infiltrado termina siendo paternal, solidario, coayuda, pone platica, empieza a hacer un montón de cosas, ya tiene más o menos cara de grande, viene de otras universidades, no empiecen a pensar en algunas personas. Y sí, tiene un recorrido, etcétera, y entonces es el más súper convencido, hasta puede tener carnet de distintas militancias. Sí, porque créanme que la inteligencia puede falsificar lo que sea y para ellos no hay ningún problema, ¿no? Hasta le pueden hacer un historial en internet, eso es posible que la inteligencia lo haga. Y claro, en este caso, todas las actividades que desarrolla y finalmente la operación que desarrolla, toda es ilegal, es profundamente ilegal, y incluso va contra los propios principios de la inteligencia militar. Y claro, nos hacemos una pregunta al final, cuando se empieza a caer el proceso judicial, pues ¿en dónde? Pues en el escenario judicial se cae, precisamente porque fundamentar una organización guerrillera que no existe, de un infiltrado que se la inventa y que organiza el escenario de formación, en un escenario de formación que no existe, con unas pruebas de un armamento, de unos explosivos para unas actividades que no iban a ocurrir, digamos, eso es fácilmente posible de desvirtuar en un proceso judicial. Pero el caso de Lebrija nos deja muchos aprendizajes. Y el infiltrado es un personaje, es un tipo de agente que hay que estudiar.
creo que el texto logra mostrarnos como todas las aristas de este personaje, en lo personal, en lo político y en su tarea, llamémoslo, se podría decir profesional, en su tarea de agente de inteligencia. Y el agente de inteligencia tiene, según la ley de inteligencia, exoneración absoluta. O sea, el tipo puede matar incluso a alguien y no va a ser juzgado. Hoy Cooper debe estar en otra universidad. Debe estar en otra universidad. Yo acostumbro en todas mis intervenciones saludar a los infiltrados, a las infiltradas, pero hoy no lo voy a hacer porque no veo. Y eso me da cierta tranquilidad. Y no es porque uno aprenda a tener un ojo como los zapateros, que miran los zapatos, como los peluqueros, que miran la peluca. Pues si uno lleva estudiando 10 años infiltrados, yo no sé por qué uno aprende a verlos. ¿Sí? Pero es que hay otra segunda categoría que nosotros denominamos, que es más compleja e interesante: estudiante soplón. Y el estudiante soplón es aquella persona que le pagan para que pase información cualificada. Entonces, si empiezan a ver que un estudiante tiene plata que no justifica de dónde sale y no hace nada en la vida, y solo parcha y parcha y parcha, y aparece con plata, pues uno dice, bueno, pues, ¿está en algún negocio de los jueves con los para o está en el negocio de la infiltración? Digo yo, no, solo tengo dos hipótesis. Porque el resto, ¿dónde sale plata? Pues porque le pagan por pasar información, los dos porque están en un buen negocio. Pero no mentiras, pueden haber otras razones. Digo el estudiante que solo parcha, porque los estudiantes que trabajan, los estudiantes que están comprometidos con otras actividades, por supuesto que hay otras justificaciones. Pero cuando hay demasiada generosidad y solidaridad en algunos compañeros, créanme que eso ya no se ve mucho. Y el estudiante soplón, en los casos judiciales, lo que uno puede entrever es que casi en todos los montajes judiciales a los estudiantes hay por lo menos 2 o 3 testimonios de estudiantes soplones, que no son los mismos por el tipo de testimonios, lo cual nos puede dar una razón. Por ejemplo, en el caso de sociología, en los casos de judicialización en sociología, nos puede dar por lo menos un parámetro de que en sociología mínimo hay 4 infiltrados, mínimo hay 4 infiltrados, y mínimo hay 11 soplones, estudiantes soplones. Claro, entonces todo el mundo va a empezar a mirarse. Incluso por ahí hay gente que ya no llega a una asamblea y grita: yo no soy infiltrado, yo no soy soplón, yo no soy, a mí no me metan eso. Yo no he dicho nada, lo que estoy diciendo es cuál es el objeto de estudio de nosotros. Si usted tiene que salir a decir públicamente que no lo es, pues chévere que lo diga, digamos. Yo estoy diciendo que los que están en este auditorio ninguno lo es, o sea, digamos, eso no significa que no estén, y si están, pues chévere, bienvenidos, para que vean cómo nos estamos estudiando y que se volvieron objeto de estudio. Un profesor estaba tan molesto conmigo que dijo: profesor, ¿y por qué no se dedica a estudiar la infiltración del otro lado? Y entonces yo dije: profesor, ¿por qué no lo hace usted? Yo tengo claro cuál es mi objeto de estudio. Sí, profesor muy preocupado, sigue preocupado, sigue sabático. Bueno, en fin, esperemos que este tema nos permita llegar a las 2 conclusiones que yo creo que nos llega al final. La primera, creo que el trabajo que hace la inteligencia y el trabajo que hacen los estudiantes soplones o informantes o red de sapos, o el nombre que le queramos dar, es un trabajo clarísimamente de neutralización del pensamiento crítico. Uno, digamos, si eso lo tenemos claro, es mucho más fácil, digamos, avanzar en los trabajos de militancia, en los trabajos de pensamiento crítico, porque eso se presenta, se está presentando y se va a seguir presentando a pesar de estar en el gobierno del campo. Segundo, creo que la trayectoria que ellos nos muestran de todo el tema nos va a permitir también, nuevamente reitero, revisar esas posibilidades de cómo nosotros y nosotras trabajamos el autocuidado en nuestros ejercicios y en nuestros espacios. Aquí hay mucha gente que habla muchas cosas, que dice muchas cosas, que delira con algunas cosas, que se cree algunas cosas y empieza a decirlas y terminan perfilados, y terminan perseguidos y terminan judicializados. Entonces dejen esos delitos, dejen de echarse cuentos, ¿sí? El que está en un cuento pues está compartimentado y es el que menos habla. Entonces eso también lo sabemos todos, menos la inteligencia, no lo digan. Y 3, me parece que hay un tema muy importante al final, que yo quisiera simplemente leerlo en términos de que se me acabó el tiempo. Creo que hay muchos aportes en muchas, digamos, líneas de militancia comprometidas con el pensamiento crítico. Cuando digo militancia del pensamiento crítico,
es que el oficio del maestro debe ser ese. El oficio de educar, el oficio de un profesor debe ser este, y en este trabajo uno lo encuentra. Creo que todos los temas son rigurosamente trabajados y analizados en el libro, son testimonio y memoria de una década de activismo contra los montajes judiciales, la persecución del pensamiento crítico y la estigmatización de la comunidad universitaria. Cierro, espero de corazón que la comunidad académica y la sociedad de una buena vez reconozca el daño y alcance de este perverso fenómeno de la infiltración, pero sobre todo que junto con esto sea reconocido también la valía del esfuerzo personal e intelectual que muy bien han sabido plasmar en esta página sus autoras y el autor. Muchas gracias. Gladys es docente del Colegio Andrés Romero Arevalo en Tibana, Boyacá. Es madre de Xiomara Torres Jiménez, una de las estudiantes objeto de montaje judicial del llamado caso de Lebrija. Es una mujer que, siendo madre cabeza de familia, ha sido un ejemplo de lucha y de resistencia, que junto con las y los otras familiares del llamado caso de Lebrija ha estado denunciando activamente el montaje judicial, exigiendo verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, pues cuya trayectoria recoge el libro que estamos presentando hoy. Le damos entonces la palabra a Gladys y mis agradecimientos por estar acá. Buenos días a todas y a todos. Ya me presentaron, no lo haré de nuevo. Para mí es muy grato estar participando en el lanzamiento de tan importante libro. Agradezco la invitación de la profesora Natalia Caruso, de Gloria Silva, abogada del equipo jurídico Pueblos, del profesor Miguel Ángel Beltrán, y agradezco mucho la asistencia de todos los presentes y las presentes, de los familiares, de la familia extendida que se ha construido durante estos 10 años. He hecho una reflexión sobre el libro, pero por sentimientos encontrados, entonces la voy a leer para no dejar pasar nada por alto. El libro Infiltrar, judicializar y encarcelar montajes judiciales en las universidades públicas colombianas, el caso Lebrija, es muy importante ya que visibiliza la problemática de los montajes judiciales desde un punto de vista crítico y con un aporte investigativo muy amplio sobre las prácticas que se han llevado a cabo en el país acerca de las detenciones arbitrarias, montajes judiciales y encarcelamiento a campesinos, docentes y estudiantes universitarios. Tiene una mirada muy importante sobre el inicio y conformación de los cuerpos de inteligencia del Estado para infiltrar el movimiento social, para posteriormente señalar a quienes hacen parte de estos como sujetos de alta peligrosidad. Esto entendiendo desde el concepto y la lógica del enemigo interno en el marco de las políticas de seguridad nacional. Allí se evidencia el modus operandi de las Fuerzas Armadas al interior de las universidades, en cuanto tienen por objeto la infiltración y sometimiento de grupos sociales y estudiantiles que se oponen a las políticas de inequidad de los gobiernos y las élites sociales que se han encargado de enriquecerse a través del despojo de tierras, desplazamiento y asesinato de las personas más empobrecidas. Por esto, y en aras de proteger estos intereses, estas élites en alianzas con el gobierno y todo su aparato judicial se han encargado de señalar, encarcelar, desaparecer y asesinar a todos aquellos que pongan en peligro sus formas de vida. Hago énfasis en que aunque la investigación realizada se centra en los montajes judiciales al interior de las universidades,
estas prácticas se han llevado a cabo en distintos escenarios sociales, labores de protesta, etc. Y por lo tanto es claro que cualquiera de nosotros podría ser sujeto de estas. Por otro lado, allí también se evidencian las pruebas utilizadas por los entes investigadores en contra de las personas implicadas en los procesos judiciales. Estas pruebas se caracterizan por ser pruebas puestas por la misma policía, como lo fue el caso de mi hija, su compañera y sus compañeros encarcelados. A esto se suman los testigos, quienes en muchas ocasiones son personas desconocidas y quienes también han sido puestos por la Fiscalía y la Policía. En cuanto al señalamiento y estigmatización vivida, destacan la de los medios de comunicación masivos, quienes se encargan de afirmar que nuestros seres queridos son personas altamente peligrosas y que aunque en las audiencias no han sido declarados como culpables por los actos que se les están señalando, merecen pagar las peores condenas. A esto se suma la forma como muchas veces algunos familiares y vecinos contribuyen a la segregación y marginamiento de quienes están detenidos y de su núcleo familiar y social más cercano. Por último, frente a lo que menciono en torno al montaje y la forma en cómo yo, madre de Xiomara Torres, junto con mis otros 4 hijos y mis hermanas y hermanos enfrentamos esta situación, hablo un poco acerca de la situación económica y social nuestra antes, durante y después de la captura de Xiomara. Las implicaciones y dificultades que se presentan en las visitas, en el recorrido al interior de la cárcel, lo que implica dejar a mis hijas solas en la casa durante los días que podía ir a visitarlas. Los lazos de solidaridad que se nos fueron rodeando, de quienes no esperábamos, pues son muchas personas que ni siquiera conocíamos, entre otras cosas. Finalmente, considero que el contenido de este libro es una contribución a la verdad e historia de los montajes judiciales en el país, puesto que sus autoras y su autor se tomaron el tiempo para realizar las investigaciones muy profundas y entablar un diálogo directo con sus protagonistas sobre los sucesos acaecidos en algunos montajes judiciales, especialmente el caso Lebrija. Yo repito nuevamente, decir que en este caso la estigmatización fue muy grande, pero recibimos solidaridad de muchas personas y hemos conformado una familia muy extensa. Repito, muchos de ellos están acá. Y estando acá en este escenario, que la verdad nunca me lo imaginé, yo pasé muchas veces durante estos 10 años por la universidad, pero nunca me imaginé este momento y me emociona mucho. Quiero agradecer a alguien de acá de la universidad muy importante que siempre nos acompañó de muchas formas, y es al profesor Antonio Márquez de diseño gráfico, y los docentes de ASCO, quienes estuvieron muy presentes en esta situación, al profesor Miguel Ángel, quien inició la visibilización de la situación de todos los estudiantes del caso Lebrija en la Universidad Pedagógica, bueno, a todos los que nos han acompañado. Si los enumerara, que creo que se me quedaría alguien, entonces pues dejo hasta ahí. Muchas gracias por acompañarme. Universidad en la cual estudió sociología y de la cual tuvo que salir también para proteger su vida.
un homenaje muy sentido a Violeta y también lo que derivó aquella persecución y aquel montaje y la forma de protección que tuvo. Te doy la palabra. Buenas tardes, días, muchísimas gracias a todos y todas. Realmente me siento muy conmovida, muy agradecida por este pequeño homenaje. Como lo decía Paola, soy estudiante egresada de la Universidad Nacional. Estas fueron mis aulas, en estos auditorios transcurrimos, caminamos, construimos, también tuvimos muchísimos debates y es una alegría poder regresar acá, estar con todos y con todas. Aquí en este mismo auditorio hicimos varios eventos para defender el pensamiento crítico en el momento en que estaba la persecución en contra del profesor Miguel Ángel. También estuvimos pues, en todo este escenario para visibilizar la persecución al pensamiento crítico, que no es algo nuevo. Bien lo data el libro del cual estamos hablando hoy, es una persecución a las universidades, a los estudiantes, a la academia. No es algo novedoso en este país, desde comienzos del siglo XX existen o se han datado casos alrededor de ello. Mis compañeros y compañeras de sociología, muchos de nosotros fuimos judicializados cuando ya estábamos graduados o cuando estábamos siendo estudiantes, una realidad que hace evidente que la persecución al pensamiento crítico no es un tema del pasado, no es un invento, no es de la Guerra Fría, sucede, nos sucedió particularmente a varios y varias estudiantes de esta facultad y bueno, pues mi caso es solo uno dentro de los muchos casos que han pasado en esta universidad. Yo ahorita le estaba diciendo a la señora Gladys que me sentía profundamente conmovida con estar aquí sentada a su lado. Le agradecía profundamente toda la lucha que han venido dando ellas, sus familias, las compañeras y los compañeros judicializados, en este caso Lebrija. Le estaba diciendo que para nosotras, un grupo de prisioneras políticas en la cárcel de Jamundí, saber de la absolución de Xiomara, de Erika y de todos los compañeros fue una pequeña esperanza que sentimos, la celebramos como algo propio. Fue muy bonito poder saber que por fin, por lo menos para ellos y ellas, este capítulo se había terminado y que hay nuevos retos, porque después de la persecución política la vida no es fácil. Eso siempre se nos olvida, lo que viene después, lo que sigue. Quedamos con una situación, digamos, también emocional, que a veces no se menciona, muy difícil. También todos los dolores empiezan a aflorar, empiezan a salir, empezamos a sentir después de tantos momentos difíciles las consecuencias de lo que nos ha hecho el Estado. Entonces pues yo las admiro mucho y quiero decir, bueno, a mí me parece, frente a este ejercicio académico que hoy estamos reunidos y reunidas para hablar de él, me parece muy importante mencionar lo que las autoras y el autor del libro han hecho en recoger la memoria histórica de la universidad, en recoger los casos de persecución política, precisamente datando que no es un fenómeno antiguo, anclado en el pasado, sino que se ha venido haciendo presente y de hecho cada vez esas formas sistemáticas se profundizan en la persecución al pensamiento crítico. Y como bueno, lo decía Paola, esta persecución nos hace tomar decisiones que a veces nunca pensamos que íbamos a tomar, en mi caso en particular, y bueno, eso también nos va marcando una nueva vida, unas nuevas perspectivas y unos nuevos escenarios en los cuales también transitamos y hemos hecho una vida colectiva también. Me parece también muy importante resaltar el ejercicio del cambio de los conceptos, dejar de hablar de falsos positivos judiciales y en general de falsos positivos,
en tanto que hablar de falsos positivos significa que hay verdaderos positivos. Y seguimos en una lógica entonces de que hay un enemigo interno, de que hay gente que es válido cancelar y que hay personas que es válido matar y hay otros que no. Entonces me parece que el término exacto es el montaje judicial y no podemos seguir como, bueno, es que lo encarcelaron por algo sería, ¿no? En algo andaría. Esos conceptos nos justifican ese tipo de pensamiento que sigue siendo muy represivo. Asimismo, el concepto de ejecución extrajudicial. Entonces hay ejecuciones judiciales, si hay unas que son extras, entonces eso significa que hay unas judiciales, y hay que recordar que en Colombia la pena de muerte está prohibida por Constitución, pero en Colombia se sigue aplicando de igual forma, sean miles y miles de personas que son asesinadas y les llamamos ejecuciones extrajudiciales para ponerle un nombre más bonito, pero que asimismo justifican que hay gente que sí se puede matar y que la violencia del Estado sigue siendo muy legítima y que el terrorismo de Estado pueda seguir siendo aplicado. Entonces me parece muy rescatable de este proceso investigativo que empezamos a cambiar esos conceptos, empezamos a darle otra mirada también y dejamos a un lado esa forma de entender de que hay gente que es válido perseguir, hay gente que es válido matar, hay gente que sí se merece estar en la cárcel y eso no es así. Creo que el Estado y nuestra sociedad debe propender porque el pensamiento crítico sea una realidad, no sea perseguido, no sea estigmatizado y porque las personas que decidimos ser rebeldes no tengamos por qué ser asesinadas. Me parece como, insisto, poner en el foco este caso que en muchos momentos fue o se quiso invisibilizar, se quiso decir que el caso Lebrija no, o sea, como que no nos metamos con esos estudiantes, las cosas son como, dejemos ahí, que ellos miren a ver cómo hacen su lucha. Eso pasó en las universidades públicas, tristemente, y creo que, como lo decía la señora Gladys, de igual manera hubo muchísimas otras personas que con su solidaridad y con mucha fortaleza decidieron acompañar este proceso y gracias a eso también hoy podemos tener a las compañeras y los compañeros absueltos como se merecen. Y ya en nuestro caso particular, vuelvo a insistir, en el caso andino somos casi todos estudiantes de Sociología y de la Universidad Nacional, y la universidad todavía le cuesta reconocer ese lugar académico del cual provenimos. Muchas personas de las facultades de Ciencias Humanas y de Sociología han querido hacer esto como invisible, dejarlo a un lado, pero es algo innegable. Somos varios los estudiantes que hemos sido perseguidos y creo que la facultad debe hacer un proceso de reflexión de qué es lo que está ocurriendo, por qué somos un poco para la inteligencia, para la fiscalía, para la policía. Y bien lo decía, bueno, ya reitero las palabras del profesor Rosenberg, de igual forma hay otros profesores y profesoras, hay otros estudiantes que han querido visibilizar esta situación y que no nos han dejado en el silencio, que no nos han dejado en el olvido, que no nos han dejado solas, y en eso estamos profundamente agradecidos. Yo personalmente estoy muy agradecida con el profesor Miguel Ángel, con la profesora Natalia, con Rosenberg, con muchas otras personas que han acompañado a mí, a mi familia, en los momentos más crudos, más difíciles de este proceso. Y no tengo palabras, estoy muy agradecida, muchas gracias. Mil gracias, Violeta, un abrazo amoroso, un abrazo solidario, bienvenida a esta universidad y mil gracias por compartir con nosotros este proceso
en términos de afectación, pero también en términos de lucha y resistencia. Muchas gracias. Continuamos entonces con la presentación de la profesora Yelitza Merechán Díaz. La profesora Yelitza es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional del Grupo de Investigación Genocidio Político contra la Unión Patriótica. Es coordinadora de las prácticas en cárcel y lidera el semillero Pedagogías Críticas, Memoria y Alteridad. Muchas gracias, profesora Yelitza. Y la única mujer recuperadora de la personería jurídica de la Unión Patriótica, sentencia del 4 de julio del 2013, y punto sucesivo. Buenos días, pues para mí es realmente un honor estar aquí, estar con ustedes. Cada uno y cada una tendrá su propia historia por estar acá. Yo estoy acá, entre otras cosas, porque soy hija de la universidad pública y, entre otras cosas, porque soy, espero, muy amiga de Miguel Ángel y de Nelsa, por supuesto de Rosenberg y de toda esta familia que se ha hecho alrededor de estos montajes judiciales. Moise, por haberme enseñado tanto. Quiero agradecerle a Unión Patriótica Bases en Rebelión por haberme enseñado tanto. Quiero agradecerle a la organización de familiares Caso Lebrija, Caso Andino, por haberme enseñado tanto. Quiero agradecerle al equipo jurídico Pueblos por haberme enseñado tanto. Y quiero agradecerle a todas esas personas y organizaciones que me es imposible nombrar a nivel local, a nivel regional, pero también nacional y también global, que nos han enseñado tanto. A dos personas que no podría dejarles de agradecer: al padre Javier Giraldo, que nos ha enseñado tanto, y a la hermana Cecilia, que nos ha enseñado tanto. Sobre conceptos que desafortunadamente parece están proscritos de los escenarios pedagógicos, de la amorosidad comprometida y de la fuerza ética férrea que no tiene ningún precio. Gracias, hermanos. Infiltrar, judicializar y encarcelar montajes judiciales, en las universidades públicas colombianas, el caso Lebrija. 578 páginas, 7 apartes, una introducción, un prólogo y un epílogo. La parte 1, criminalizando la protesta social. Contexto. Parte 2, voces de resistencia, mujeres luchando por la vida. Parte 3, hombres y mujeres jóvenes criminalizados y criminalizadas por su pensamiento crítico. Cristian, Xiomara, Erika y Carlos, en la memoria familiar. Parte 3, policías frente al espejo. Parte 4, abogados y abogadas desmontando los montajes judiciales. Parte 5, reconstruyendo los tejidos de solidaridad. Parte 6, otros casos de montajes judiciales y detenciones arbitrarias contra estudiantes universitarios, periodo 2002-2022. Cada título es explícito en el desarrollo temático que propone por acá. Podría decirles que
Esta es una obra que dialoga entre la experiencia, la conciencia, pero sobre todo las acciones de resistencia. Podría decir que es una obra de narrativa testimonial contrahegemónica que rescata de las paredes húmedas, los espacios hacinados, los cuerpos cansados y la mayoría de veces enfermos, las afectividades abrumadas, las injusticias acumuladas, las diferencias acomodadas y las moralidades, entre comillas, suprarregadas, impostadas por sociedades pacatas, mentirosas e hipócritas. Rescata desde allí, desde esos lugares, muchas voces y vivencias de quienes se resisten a ser encerradas y encerrados, acalladas y acallados, invisibilizadas e invisibilizados. De tal suerte que para quienes son tan importantes las categorías, los enfoques, las definiciones de los objetos de investigación, esta es una obra de etnografía militante, creo yo, de investigación, acción participativa, no solamente acompañante, sino y sobre todo accionante. Igual puedo definirla como la interdisciplinariedad experiencial encaminada a la transformación. Es el encuentro de los saberes intergeneracionales, también la acción popular y comunitaria de la resistencia digna. De las categorías memoria colectiva, enemigo interno, criminalización de la protesta, universidad como víctima de terrorismo de Estado, jubilicidio, doctrina de seguridad nacional, infiltraciones, informantes, etc., entre otras, para mí las más importantes y las que subyacen son las más hermosas y potentes, las que se huelen, las que se abrazan, las que a pesar del dolor y la rabia no pierden la potencia, las que se animan con una salida, pero también las que se anudan para reclamar la libertad de todas y de todos. Estas categorías las encontramos en la obra, cuando nos ilustran las clases a la calle, los actos de desagravios, los plantones frente a las cárceles y al IPEC, también cuando asisten a encuentros de familiares, cuando comparten un almuerzo para celebrar los cumpleaños de quien está, comillas, encerrada o encerrado. Cuando de manera clara, decidida y convencida comparten ese conocimiento experiencial desde el dolor, con los estudiantes de las universidades, cuando pintan y colorean las calles y cuando marchan con la frente en alto, reclamando por los suyos y las suyas que están presos y presas. Podría seguir hablando de la obra, pero no tengo el tiempo y además les privaría del asombro de leerla. Quiero abordarla en un segundo momento. Quiero dar un trazo de abordaje desde sus autoras y autores, Gloria, Natalia y Miguel Ángel. Aquí la interdisciplina militante, las voces de análisis desde el vivir, acompañar y experimentar en la cárcel, desde el derecho, la sociología, la antropología, pero sobre todo desde el compromiso político y la sensibilidad ética. Cada una y él han vivido, asistido y sufrido la cárcel de manera singular, como abogada comprometida con la causa de los presos políticos, como preso por pensar críticamente y como familiar y amiga de esa abogada y compañera de ese preso. Hablar de la autoría del libro me implica como lectora y grandemente.
me implica como lectora, pues son mis amigas y mi amigo, a quienes estoy leyendo, pero principalmente estoy sintiendo. Sé que ninguna de las frases, ideas, planteamientos que aquí consigna son divagaciones, presunciones, creencias o ideas. Son su ser, su pensar, su sentir y su accionar. Eso descansa la obra, no está llena de citas y sin embargo cada idea se sostiene y si se quiere se demuestra o confronta con la realidad de cada una y de cada uno de ellos, elevada al análisis riguroso, juicioso, respetuoso de estas pensadoras y pensador de la cárcel, como estructura, como modelo, como política, como amordazamiento social y como castigo ignominioso en una sociedad que está cada vez más controlada por, comillas, jueces y juezas morales y cada vez más despojada de militantes por la justicia. Un tercer momento de la lectura. Aquí, sin ser desafortunadamente las únicas personas, está el caso Lebrija. Caso que a veces lo pronunciamos de manera fría, distante, lejana y, o en el mejor de los casos, anecdótico. Mientras se lee la obra, los vamos dibujando, imaginando, y este libro contribuye a recordarlos como humanos, lo que son, humanos. Sí, tienen piernas, sí, tienen bocas, sí, tienen sufrimiento a cuestas, sí, y probablemente seguirán con temores, pero también sí, son esas jovencitas que están acá en la mesa, y esos jóvenes, no solo de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Distrital, de la Universidad UIS, de la Pedagógica, de la Nacional y de todas nuestras universidades públicas, sino que nos recuerdan que podría ser cada uno y cada una de nosotras, cada una de sus mamás, cada una de sus amigos, cada una de sus esposas, novias o amantes, cada una de sus familiares, cada uno de sus parches, cada uno de sus combos, cada uno de sus colectivos. Al mismo tiempo, en las voces de cada una y cada uno de ellos, vamos descubriendo la fuerza, la valentía, la ternura convencida, la decisión de enseñarnos sobre una realidad que nos parece ajena, pero que se convierte en nuestra sombra. Si hay algo de lo que pudiera hablar de estas voces protagónicas, es de la alteridad. Esas otras y esos otros que no son yo, pero que sin ellas y sin ellos yo no podría haberme acercado y conmovido respecto a ese monstruo construido por la sociedad moderna, la cárcel. Sus sonrisas a pesar de, su acompañamiento a pesar de, sus conversaciones a pesar de, solo pueden corroborar que mientras decidamos ser dignos, no hay barrotes que lo impidan. Hay otros protagonistas en este libro que también son tenidos en cuenta, tienen cabida y que desde sus voces como, comillas, carceleros, nos muestran una realidad de apresamiento en un Estado que prefiere construir más cárceles que escuelas, perfilar más infiltrados que graduados de una universidad pública. En fin, hoy 16 de mayo, en conmemoración a las compañeras y compañeros de la Universidad Nacional de Colombia, esta obra es absolutamente pertinente para no olvidar la historia de infamias cometidas contra la universidad pública a nombre de la seguridad nacional, democrática o global, como quiera llamarse. Pero también esta obra es confrontadora con esas estructuras universitarias que han permitido, han sido aquiescientes y han contribuido
a que nuestras universidades públicas sigan siendo vigiladas, infiltradas y criminalizadas. Aquí este libro entra en sintonía con la convicción de una maestra como María Teresa Uribe de Hincapié, cuando nos conmina a hablar de la universidad pública como víctima, pero eso nos implica también que hablemos de la universidad pública como aquiesciente y propiciadora con esa victimización. Quisiera hoy recordar, también hay muchísimos casos, pero con mucho dolor, dos elementos que nos dicen mucho. En el caso de Gloria Lara de Echeverry, cuando uno lee el caso, la principal motivación del encarcelamiento, tortura, exilio, es que quienes fueron criminalizados eran estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Esa era la máxima prueba que el Estado colombiano tenía. Y quiero recordar también hoy aquí el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, que si uno estuviera escribiendo un sketch de humor, no lo creería. La prueba reina es que el profesor en sus escritos hablaba de más, y es profesor de la universidad pública, a pesar de ella misma, ¿no? Bien, eso es lo que pasa. Ese es el lugar que nosotros tenemos en esta estructura de criminalización. Esa es una deuda que tenemos también, averiguar sobre la historicidad de cómo nos han criminalizado por ser parte de la universidad pública. Muchas gracias nuevamente. Y quisiera decirles, pudiera seguir hablando, pero quisiera decirles que es más interesante lo que dice la obra que lo que pudiera seguir diciendo yo sobre ella. Así que cordialmente invitadas e invitados todas las personas a que las vean. Y quisiera terminar recordando lo que en cada palabra, en cada capítulo, en cada idea, en cada estructura de la obra nos recorrió su lectura. Y que recordemos que no estamos todos, faltan las presas y los presos políticos. Muchas gracias. Y en eso también, por eso estamos en una apuesta anticarcelaria, en una apuesta de pensar otras formas de justicia, otras formas también de pensar miradas no punitivistas, en donde ojalá tengamos una sociedad sin cárceles. Entonces, bueno, esa es parte como de esta apuesta colectiva. Lamentablemente, Gloria, bueno, precisamente en su acción ha comprometido, no pudo estar acá, está en audiencia todo el día, pero pues está con nosotros de corazón. Gloria hizo un aporte fundamental a este libro, que es precisamente toda la mirada jurídica, y una mirada jurídica que, bien lo sabe Rosenberg, no es tan usual, que es precisamente la mirada jurídica, que es muy crítica frente a lo jurídico, y que también está en una postura abolicionista. Entonces agradecerles a todos, un abrazo de verdad de corazón, y bueno, espero que el libro contribuya a esa memoria y a esa acción, a continuar en ese tejido que tanto necesitamos ahora de organización y de acción para estos próximos años. Gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, y pues yo fundamentalmente me recojo en todo lo que ha expresado Natalia. Solo quisiera agregar dos nombres a estos agradecimientos, y es a David Albarracín y a Jorge Salcedo, que gracias a ellos, gracias a su compromiso por la libertad, por la defensa también del pensamiento crítico desde lo público, hicieron posible que hoy nuevamente puedan estar en estas aulas, en esta universidad,
y podamos nuevamente fortalecer estos lazos de resistencia y de solidaridad. Pues a ellos los agradecimientos, y yo interpreto este escenario realmente como un desagravio, porque esta universidad ha sido, y yo lo he expresado en otros espacios, pero quiero reiterarlo acá, tengo dos dolores grandes. Esos dos dolores es que a esta universidad vino el general Naranjo, uno de los genocidas que ha marcado la persecución contra el pensamiento crítico, y que simplemente le abrieron las puertas allí simplemente para pedir un perdón que nunca fue un perdón, y creo que merece, hoy nuevamente ha vuelto a salir en esta confesión que hace Salvatore Mancuso en sus conexiones con los grupos paramilitares, con la tortura, con la persecución contra la universidad pública, que simplemente con una intervención de 8 minutos trató de lavar y las puertas que abrió la Universidad Nacional. Pero también mi dolor que llevo, que tengamos un docente del Instituto de Estudios Políticos, que es Juan Manuel Santos, que los familiares, las familiares saben muy bien que este montaje judicial se gestó durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, que la universidad haya abierto, el Instituto de Estudios Políticos haya acogido a Juan Manuel Santos, docente de esta universidad, que no haya habido ni una voz crítica para señalar quien fuera el ministro de Defensa de Uribe, me parece un dolor. Pero me alegra mucho poder estar aquí celebrando la memoria, celebrando la vida. Me alegra inmensamente ver a Nancy, a las compañeras del colectivo 82, porque con ellas, con esta lucha, compañeros de generación, iniciamos nuestra militancia política, nuestra reivindicación por el bienestar universitario, pero también cuando se hizo y se generalizó esa práctica horrorosa de la desaparición forzada. Y también el haber vivido hoy 16 de mayo, y viví el 16 de mayo, estuve escondido como 6 horas en Artes, mientras vi y pude observar cómo hacían ingresos motorizados, cómo se perseguía, cómo se desapareció también numerosos estudiantes de la universidad. Pero también me siento complacido de poder haber participado en esta investigación, en este proceso de recuperación de la memoria, y en ese sentido también me gustaría escuchar que están en el público las familiares del caso Lebrija, otras por el exilio académico forzoso, Xiomara, Erika, Cristian, que tuvieron que abandonar el país, porque en este país no se queda libre cuando hay un fallo judicial, ahí empieza otra historia. Finalmente, pues, darle la bienvenida a Violeta. Violeta ha sido una socióloga sentipensante, una socióloga que con su pensamiento, con su accionar, nos ha dado ejemplos de dignidad. Lo que tenemos hoy es estas mujeres que nos han enseñado tanto, que nos han enseñado lo que es la resistencia, que nos han enseñado lo que es la dignidad. Gracias, muchas gracias de verdad por estos ejemplos. También queríamos, en este pequeño, agradecer obviamente también a las editoriales que hicieron posible esto. Entonces, a nuestra amiga Yasmín, que también su hermano ha sido víctima de un montaje, que está en toda esta labor editorial, está con la editorial Ale, y obviamente a Víctor, el editor de este texto, ¿no? Que también a través de su instituto nos ayudó también a concretar esta idea, ¿no?
¿no? Los diagramadores, las personas que hicieron, también los dibujantes que hicieron estos dibujos que ustedes ven pasados también en fotografías, un agradecimiento especial. Y también quisiera resaltar cómo Miguel Ángel Rosenberg y Nubia, que está acá presente, profesores de la Nacional, también fueron por la propia Nacional disciplinados por dictar en cárcel. Entonces también asumir la tarea de garantizar un derecho, como después salió, que es la educación en las cárceles. Entonces también resalto el hecho que también están aquí presentes los docentes que se han jugado de la Nacional, de la pedagógica, de la distrital, de estar en las cárceles. Eso. Gracias. Los agradecimientos siempre es una familia tan extensa y tan grande, pero no quiero que cerremos este espacio sin darle las gracias en primer lugar al abogado Ularico Flores, la brigada jurídica Mendoza, a Erika. También nos acompañará más con el epílogo del libro, también para ella, que ha sido también perseguida, que ha sido estigmatizada, que ha sido señalada y que ha sido un ejemplo de resistencia. Al semillero de Cárcel, Sociedad y Paz, que se acaba de constituir un grupo que viene haciendo un trabajo muy importante, junto con las organizaciones, como digo, Libertad y otras organizaciones y acompañantes de familiares que han sido fundamentales para que esta memoria siga viva y sigamos resistiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar presente en el lanzamiento de este libro y estos bellos homenajes que se rindieron el día de hoy. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel, profesora Natalia, Violeta, Gladys, profesor Rosenberg, profesora Yeritza, y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Ya podemos ir a revisar el libro, mirarlo, leerlo. Mil gracias.